detallado cómo es que se entiende que la topología circuital que hemos presentado, en base a dos transistores complementarios, uno del tipo NPN y el otro del tipo PNP, y a través de un potenciómetro y una resistencia de carga y dos fuentes de polarización, dispone que los transistores Q1 y Q2 se encuentran en la condición de corte en el momento del reposo. Entonces, vamos a repasar rápidamente eso que habíamos mencionado, ¿vale? Y nuestro circuito, que no es el amplificador final, por si acaso, todo el mundo creo que piense, ¿ahora qué hacemos? Vamos a tener que mover un potenciómetro en forma permanente para que me pueda amplificar. No, después va a ser modificado. Lo que pasa es que este modelo circuital nos sirve para entender perfectamente las condiciones iniciales del amplificador y cuando se desplaza el potenciómetro, cómo los transistores a su turno entran del corte a la zona activa, uno de los transistores, el otro del corte se va más al corte. Conmutando las condiciones, cuando el potenciómetro desciende, vuelve a la posición media y finalmente termina en la posición inferior, en la que Q sub 1 del corte entra al corte y Q sub 2 del corte entra a la zona activa. Entonces, eso es lo que hemos ido estableciendo. Ahora, inicialmente dijimos, amplificador que tengamos para analizar, lo primero que se tiene que analizar son las condiciones estáticas. Y cuando hablamos de las condiciones estáticas, es la condición de reposo. Es decir, los puntos de trabajo de cada uno de los transistores. Entonces, para ese tema, nosotros hemos puesto este potenciómetro para analizar esa condición. Hemos puesto el potenciómetro y hemos mencionado que vamos a fijarlo justo en la parte media. Es decir, la resistencia RA que está en la parte superior es igual a la resistencia RB que está en la parte inferior. Entonces, ¿eso qué me significa? Si yo tengo el nodo D y el nodo E y miro al otro lado del circuito, entre esos dos nodos, yo tengo BCS medios. Entonces, si mi punto de vista está en el nodo D y mi referencia está en el nodo E, ahí tengo BCS medios, BCS positivo, en la suma de las dos tensiones. Positivo en el nodo D, negativo en el nodo E. Ok. Esas son las condiciones que tenemos en ambos extremos. Por lo tanto, si está en la parte media, significa que la tensión en el nodo CE va a ser BCS medios. Ahora, esa tensión del nodo C para mí es relativa. ¿Relativa en qué sentido? Relativa en la polaridad, dependiendo cuál va a ser mi referencia. Entonces, en la condición que estamos analizando, si suponemos que el E es mi referencia, entonces el nodo C va a ser positivo. BCS medios. Se calcula a partir de este divisor potenciométrico. Después lo vamos a mostrar. Ahora, si mi referencia es el nodo D, entonces ese BCS medios va a ser negativa. Entonces, eso lo podemos incluso observar en la misma topología circuital. Y ese es un análisis exclusivo de redes. Me estoy olvidando momentáneamente que esto está formado por transistores. Vuelvo al otro extremo, porque este nodo C tiene su extremo opuesto que va a ser este nodo A. Entonces yo digo, desde el punto de vista del nodo A, si mi referencia otra vez es el nodo E, yo ahí voy a tener BCS medios. BCS medios. Positivo, si mi referencia es el E. Y eso lo estoy mirando simplemente directamente aquí y estoy viendo que es esta tensión. Y su valor es BCS medios.
Si mi referencia es el nodo D, entonces digo, acá también voy a tener BCC medios, pero esa tensión BCC medios es negativa. Lo estoy viendo directamente acá. ¿No ve? Entonces, primera conclusión. Las tensiones en los nodos C y A son relativas en cuanto a signo, pero tienen el mismo valor, BCC medios. Relativas con respecto a qué referencia voy a tomar en el signo. Si tomo la referencia E, entonces es positivo. Lo mismo, si tomo la referencia A, ese es positivo. Si tomo la referencia D, el B sub C es negativo. En el A, si tomo la referencia del nodo D, eso es negativo, BCC medio. Entonces, eso está clarito. Me está diciendo, desde el punto de vista de A y C, son dos puntos totalmente simétricos. Y nosotros decimos, parece que este circuito es simétrico. Si ponemos el eje uniendo entre A y C. Ok. Después encontramos este circuito acá, el transistor Q1 y el transistor Q2, y decimos, si yo estoy en el nodo B, que es el emisor de Q sub 1, o que es el emisor de Q sub 2, ¿no ve? Entonces, en la parte superior, en el nodo D está el colector, en la parte inferior, el nodo E está el colector. En el primer caso, el colector de Q sub 1 es un transistor del tipo NPN, y en el segundo caso es el transistor Q2, que es el colector del transistor Q2, que es un PNP. Inicialmente dijéramos, oye, parece que esta tensión del transistor Q1, la tensión colector-emisor, tiene que ser igual a la tensión colector-emisor del transistor Q2, porque son dos circuitos totalmente simétricos y tengo las mismas junturas cuando yo miro a partir del nodo B. Entonces, primera conclusión, solo por la simetría, aunque eso no sea cierto, ¿no ve? Solo por la simetría decimos que estas dos tensiones son iguales. Supongamos que alguien nos dice, no, es que es muy aventurado pensar en la simetría. Perfecto. Si no fuese el caso, yo miro este transistor, el Q sub 1, con respecto al nodo B. Para mí el Q sub 1 está conectado en la topología colector común, o también conocido con el nombre de seguidor emisivo. Lo mismo me sucede si miro desde este nodo B hacia el transistor Q sub 2. El transistor Q sub 2 está colocado como seguidor emisivo. Ese es un punto importante. Y si nos recordamos de la definición de esa topología seguidor emisivo o colector común, lo que le sucede en la base le tiene que suceder en el emisor, porque su ganancia de tensión es igual a 1. Entonces me dice, si en el nodo C tengo BCC medios, es obvio que en el nodo B tengo que tener BCC medios. Y además, si te fijas, entre el nodo C y el nodo B, solo tengo el base emisor de cada uno de los transistores. Es como que si tuviera un cortocircuito. No te olvides que los transistores Q1 y el transistor Q2 son complementarios. Uno es NPN y el otro es PNP. Entonces, ¿qué quiere decir? Una tiene tensión positiva, el otro tiene tensión negativa. Cancelándose, porque ambos van a ser de germanios o ambos van a ser de silicios. Por lo tanto, parece que tengo cortocircuito entre el colector y la base. Perdón, entre el nodo C y el nodo B. ¿No ve? Entonces, si tengo el cortocircuito, lo que tengo en el nodo C, tengo que tener en el nodo B. Ese concepto ya es imposible que refutemos. Porque el seguidor emisivo, esa es la tarea lógica que nos realiza. Entonces me dice, la tensión que tengo en el nodo B es el mismo valor que tengo en el nodo C. Vos dices, tengo BCC medios, con polaridad relativa, dependiendo si tomo la referencia del E o si tomo la referencia del D. ¡Qué bien!
Entonces, conclusión me dice, este nodo y este nodo, todos tienen una tensión BCC medios, con una polaridad relativa. Ok, entonces cuando miramos nosotros ahora el nodo C y el nodo B, decimos la diferencia de potencial entre esos dos nodos es igual a 0. Porque aquí tengo BCC medios menos este BCC medios, 0. Entonces me dice, hay un cortocircuito. Entonces me dice, y empezamos a recordar, esa es la condición que hemos anotado en una tablita, ¿no ve? Que tiene que tener la tensión base emisor de unos transistores de valor 0 y esos transistores están en la condición de corte, ¿no ve? Y empezamos a recordar quién era el de silicio, porque si eran de germanio tenía que haber una diferencia de potencial de 0,1 con un signo adecuado para mantenerlo al corte. Entonces me dice, condición de transistor al corte en la juntura de entrada de ambos transistores Q1 y Q2. Y de pasado, ¿qué sería el corte? Entonces, como estas tensiones no hemos sobrepasado la tensión B de gamma, la de arranque, las corrientes de base son iguales. Entonces, si ya tengo mi punto definido, mi punto de trabajo, el Q1 de entrada para ambos transistores va a ser con la tensión base emisor igual a 0 y la corriente de base igual a 0. Juntura de entrada al corte. La juntura de salida. Entonces, es fácil pensar, si esta corriente es 0, que es lo mismo pensar que esta, ambas corrientes son ceros, los transistores tienen un beta. ¿No ve? Y ese beta los correlaciona. La corriente de colector va a ser igual beta veces la corriente de base. Entonces el transistor físicamente está aquí. Por lo tanto, tiene su beta. Entonces, para que la corriente de colector sea 0, no lo va a hacer por el beta. Lo va a hacer porque la corriente de base es 0. Entonces me dice, en esa topología, por esa condición, la corriente de colector es 0. Lo mismo ocurre con el transistor Q2. Entonces IC1 y IC2 son 0. Y entramos a recordar, para eso está la característica, ¿no ve? Entonces me está diciendo, si la corriente de colector es 0 y están presentes estas tensiones, ¿no ve? Entonces la tensión colector-emisor del transistor Q1, ¿qué va a ser? BCC medios. BCC medios. Entonces me está diciendo 0 de corriente máxima de tensión. ¿Qué me significa para el transistor en su juntura de salida? Condiciones de polarización en clase B al corte. El transistor Q1 está cortado, el transistor Q2 está cortado. ¿Cuál va a ser su punto de trabajo? El Q de salida va a ser tensión colector-emisor igual a BCC medios, I sub C igual a 0, I sub B igual a 0. Ahí ya tengo su punto de reposo. Y eso lo vamos a verificar con algunas pequeñas ecuaciones que después vamos a ir describiendo. Y en el análisis habíamos dicho, ¿qué va a pasar si el cursor del potenciómetro, este punto medio, lo desplazamos, por ejemplo, a la parte superior al nodo D? Entonces, solo es sencillo mirar este circuito y decir, entre el nodo D y el nodo E, tengo yo esta tensión. Es BCC medios más BCC medios, tengo BCC. En este punto tengo BCC. Entonces vos dices, ¿en qué valor se ha incrementado la tensión de este nodo? En BCC medios. Porque en reposo tenía BCC medios. Y le he agregado un BCC medios. Entonces, ¿y qué se ha vuelto? Este nodo se ha vuelto positivo. Más positivo. Si antes era positivo, ahora es más positivo. Porque tiene el doble de esa tensión. Entonces me está diciendo, estoy poniendo una tensión positiva, más positiva en la base que en el emisor. Estoy poniendo una tensión más positiva que en el emisor. Y miras nomás eso y dices, oye,
el transistor Q1 estando al corte entró a la zona activa porque se polarizó en forma directa esta juntura. En cambio, el transistor Q2 del corte entró más al corte porque se polarizó en forma inversa esta juntura, al ser los dos transistores complementarios, uno NPN y el otro PNP. Ah, qué bien. Entonces me dice, si este entró a su zona activa, como tiene su beta, el que va a ser diferente de cero es esta corriente. Y decimos, como se ha incrementado tanto, es posible que el transistor Q1 llegue a la saturación. ¿Y cuál era la condición de saturación? Tenía una tensión colector-emisor aproximadamente de 0,5 de voltios. Podríamos decir cero. Entonces me está diciendo, si va a haber cero de tensión aquí, es como que esta tensión, o sea, este BCS medios más, aparezca sobre la base, aparezca en el nodo B, cumpliendo con la condición de que el transistor Q1 es seguidor emisivo. Lo que le pasa en la base, le pasa en el emisor. La base se ha incrementado en BCS medios, por lo tanto, el emisor se tiene que incrementar en BCS medios. Nada más sencillo que eso. Me dice, ¿te fijas? En esas condiciones, este nodo habrá variado en su tensión. No, ese nodo nunca varía. Porque está enclavado por esta fuente de alimentación y esta fuente de alimentación enclavado en una polaridad que tú debes observar para determinada condición. Y ese tiene BCS medio. Entonces dices, si este ha superado hasta tomar el valor BCC, entonces aquí va a haber una diferencia de potencial diferente de cero. A ver, ¿de qué valor máximo? Del valor máximo BCC medios, que vamos a calcular. Entonces, cuando retornamos el potenciómetro, el cursor del potenciómetro del nodo D al punto medio, Q1 de la zona activa, incluso desde saturación, volverá a su zona de corte. Q2 del corte retorna ¿a dónde? Al corte. Cuando desplazamos el cursor del potenciómetro al nodo E, las condiciones cambian. Es el transistor Q1 del corte entra más al corte, en cambio el transistor Q2 del corte entra a la zona activa, pudiendo llegar a saturación, haciendo que esta diferencia de potencial prácticamente sea cero. Y ese va a ser el momento que tengo la máxima circulación de corriente. Entonces me está diciendo, un instrumento colocado en el nodo, sobre la resistencia RC, va a detectar una circulación de corriente a través de RC durante los 360 grados eléctricos. ¿Y cuando lo detecta? Cuando se mueve el cursor del potenciómetro P del punto medio hacia la zona, hacia la parte superior, que es el nodo D, o hacia la parte inferior, que es el nodo E, describiéndome en ella una onda, yo me aventuro a decir, del tipo senoidal, con una frecuencia que va a depender con la velocidad que vamos desplazando este cursor del potenciómetro. Excelente, esa es la forma como funciona un amplificador. Por ahora clase B, pero el conjunto en sobre RC como clase A, describiéndome los 360 grados eléctricos. Y tú puedes armar este circuito en cualquiera de tus simuladores o lo armas en tu protoboard y esto va a funcionar de esa manera mientras tú muevas este. Nada más sencillo que eso. Ok, entonces esto ya habíamos establecido. Es importante ahora que empecemos a anotar los valores que corresponden. Dice, si ajustamos el cursor del potenciómetro en su posición media por el divisor de tensión en el nodo C, se tiene BCS medios. Y eso es fácil calcular, ¿no ve? Entonces, yo tengo que calcular es la tensión en este nodo. Lo primero que debo calcular, ¿cuál es la corriente que circula por esta rama? Entonces, va a ser esa corriente que circula por esta rama y va a ser igual al BCC dividido RA más RB. Como voy a calcular o sobre RB o sobre RA y ambos son iguales, entonces me dice va a ser BCC medio. Okay, ya lo vamos a mostrar.
Esto se está fundamentando en ese tema. En los extremos del potenciómetro, se tiene BCC. El potenciómetro se divide en RA y RB, de valores iguales, estableciéndose en el punto medio del potenciómetro nodo C una tensión D, aquí está la tensión. BCC es la tensión que existe en ambos extremos, ¿no? Entre ambos extremos, BCC igual a I por RA más RB, a I por RA más RB. De esta ecuación despejo I va a ser igual a BCC sobre RA más RB. Esta suma es el potenciómetro. Ok. Entonces calculamos la caída de potencial en el nodo C. Entonces en el nodo C podemos calcular esta tensión o esta tensión. En cada caso, en un caso me va a dar positivo y en el otro caso me va a dar negativo. Entonces me dice, ¿cómo calculo así? B sub C es igual a I por RB. Estoy calculando sobre RB. Entonces me dice, este I es BCC sobre RA más RB, por lo tanto el B sub C es este producto. Ahora, si RA es igual a RB, como lo dice en el cursor está en la parte media, entonces me dice B sub C va a ser BCC medio. Entonces ahí ya empiezas tú a pensar positivos respecto al nodo E, negativos respecto al nodo D, pero de este valor. Ok. Y nunca dejes de expresar esa relatividad en cuanto a la polaridad. Porque lo que normalmente te van a preguntar y donde tú vas a caer es, oye, ¿por qué dices positivo? ¿De dónde has sacado eso? Entonces vos le dices, si yo pongo un instrumento aquí, pones un tester. Este va a ser mi referencia, por lo tanto voy a leer una tensión positiva. Me dice, es esto mismo. ¿Está bien? Ok. Esta es mi referencia. Voy a poner un tester ahí. Por lo tanto, me dice, voy a leer esa tensión negativa. ¿Está bien? Sencillito. Lo que pasa es que tú tienes que demostrar que manejas redes y medidas a las mil maravillas. Este modelo te explica, no solo para este circuito, para todos los amplificadores los tienes que analizar de esta forma como te estoy mostrando aquí. Yo me imagino que así lo has estado haciendo. ¿No ves? Claro, seguramente de las simulaciones también algunas conclusiones has debido sacar, que más luego vamos a estar preguntando sobre ese tema. Claro, al final yo mismo me voy a responder, ¿no ves? Pero bueno, finalmente tú lo compararás y dirás, pero yo no había pensado en esa alternativa. Y si lo has pensado, tu respuesta va a ser, yo lo pensé, perfecto. Y yo te ratificaré, así tienes que hacer todas las cosas. Ok. Entonces, la B sub C puede ser positiva o negativa. Está abriendo ese juicio, ¿no? Positiva o negativa. Dependiendo del punto de referencia que se tome en el circuito. Positiva si la referencia es el nodo E y negativa si la referencia es el nodo D. O sea, la filmina, esta primera filmina del amplificador clase B, está hablando, fíjate, nos hemos perdido, no sé si el tiempo, en el nodo C, y te hemos reafirmado de todos los lados que tú lo veas como que toma el valor BCC medio. ¿Lo ves? Ok. Ahora, lo mismo hemos hecho en la explicación. En el nodo A, este nodo, se tiene una tensión de, ahí no hay duda, BCC medio. ¿No ve? A BCC medio depende la polaridad a donde mire. Si miro hacia abajo a E, ahí está clarito, positivo, negativo es el E. ¿Y qué valor? BCC medio. Miro hacia arriba, está clarito, es negativo y el D es positivo. Esa es la manera como tú has aprendido en la materia de redes. Yo te estoy volviendo a confirmar simplemente. Así. Ahora, con la electrónica más, tienes que dominar cada vez que te toque analizar un circuito. Estamos hablando de analizar. Y lo mismo es, tienes que dominar cada vez que tengas que diseñar un circuito. Siempre vas a plantear inicialmente una idea básica y esa idea básica te tiene que funcionar como tú estás pretendiendo obtener del amplificador.
Ese es dominar la materia. No es nada complicado. Acá no hemos hecho grandes números. Oh, sí, no, nada. Estamos mirando bien clarito. Ok. La B sub A puede ser positiva o negativa dependiendo del nodo de referencia que mide, E o D. Ya hemos dicho. Y es valor BSS medio. En el nodo B, que siempre es el nodo de la discordia, donde todavía hay que cumplir algunas cosas, pero que hemos avanzado, punto de unión de los emisores de los transistores Q1 y Q2, estos son complementarios de los transistores. Uno es NPN y el otro es PNP. Estos son complementarios. Se tiene una tensión, esta es la primera aventura que tenemos. Por la simetría pensamos que es BSS medio. Para verificar lo afirmado, ahora alguien te pone en duda, y para verificar eso, tú empiezas a decir, la tensión base emisor 1, si estás mirando, esta tensión es igual a esta tensión base emisor 2. Si uno es germanio, va a tener 0,2. El otro también tiene que ser de germanio, 0,2, pero con polaridades diferentes. Ajá. Si es silicio, va a tener que tener 0,6, con polaridades diferentes. Por lo tanto, como no hay nada, pues se van a cancelar, están en corto. Entonces, B sub B va a ser igual a BC más la tensión base emisor. Si yo miro aquí, va a ser lo mismo que esta tensión, sumando esta o sumando esta. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener siempre la misma tensión del nodo C en este nodo B. Y es lo que te está mostrando con este primer balance. Segundo, la B sub B puede ser positivo o negativo dependiendo del punto de referencia. Eso también hemos visto. Ok. Entonces, tus conclusiones ahí, para el nodo C y para el nodo B. ¿No ve? Que es ambos B sub B va a ser igual a B sub C. O sea, este B sub B va a ser igual a B sub C. Además, a esta conclusión se llega del hecho de que Q1 y Q2, esto es importante. Esto ya sabíamos. Son seguidores emisivos. Eso solo mirando la topología, ¿no ve? De cómo están conectados los transistores. Colector común o emisor común o base común. Desde eso. Entonces me dice, como son todos colector común, son seguidores emisivos, la ganancia de tensión es igual a 1, por lo tanto, lo que tengo en C tengo que tener. Conclusión. Entonces, B sub B es igual a BSS medios, con una polaridad dependiendo cuál sea mi referencia. Entonces dice que los nodos C y B tengan el mismo potencial. Pues la misma observación, ¿no ve? Con respecto a la misma observación. Se obtiene de la simetría del circuito, además. Se concluye que la diferencia de potencial entre el nodo C y B es 0, puesto que BSB es igual a B sub C. O sea, esta diferencia de potencial, que la tensión base emisor o la tensión base emisor 1 o la tensión base emisor 2, ¿no ve? Va a ser 0. Está en cortocircuito, puesto que BC es BSS medios, B sub B es BSS medios, por lo tanto esa diferencia de potencial es 0. Esta diferencia de potencial es 0. Que esa diferencia de potencial sea 0, esta juntura de entrada en ambos transistores está polarizado al corte. Conclusión, para la juntura de entradas de esta conclusión, está al corte. O sea, esos cuadritos que te hemos hecho anotar, que muchos lo han tomado de broma, ¿cómo voy a poner los cuadritos en mi cuartito? ¿No ve? Obvio. Si lo hubieses visto antes, ya solo tú hubieses analizado. Pero así se lo hace. Para eso hemos anotado, para que nunca nos olvidemos. Ok. Entonces me dice, aquí tengo BSS medios, aquí tengo BSS medios. ¿Qué me dice? La diferencia de potencial sobre RC. La tensión sobre RC del circuito por la simetría en esa posición media, observamos que B sub A es BSS medios y el B sub B es BSS medios. Por lo tanto, la diferencia de potencial sobre RC, que va a ser BRC igual a B sub B menos B sub A, tú esa diferencia de potencial lo puedes hacer B sub B menos B sub A
o B sub A menos B sub S. Al final siempre va a ser igual, relativo. ¿No ven? O sea, no es que porque yo le doy un orden, no, es eso. No, no. Tiene que ser general las cosas. Cuando ya se particulariza harto en el circuito, tienes que entrar a sospechar, algo me está queriendo engañar esta persona. No. Cuando es general, te dice, no, esa es la metodología que tengo que utilizar cada vez que yo analice algo. Ok. Entonces te está diciendo, BRC va a ser igual a esa diferencia. Por lo tanto, BRC es 0. Y tú miras el circuito, esa BRC va a ser, me imagino yo una corriente I que multiplica por RC, esa va a ser la diferencia de potencial creado acá. Yo digo, oye, pero hay resistencia, el RC físicamente está puesto ahí. La diferencia de potencial es 0, entonces la diferencia de potencial no es por la resistencia de carga, sino es por la corriente que circula sobre él. No circula corriente, dice. Conclusión. No está circulando corriente sobre RC, la corriente 0. ¿Y esa corriente de dónde podía haber venido? Podría haber venido del colector del transistor Q1 o del colector del transistor Q2. Entonces, ¿qué quiere decir? Q1 y Q2 no están entregando corriente eléctrica. Quiere decir que sus corrientes de colector son iguales a 0, como sus corrientes de emisor son iguales a 0. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el transistor Q1 y Q2 en su juntura de salida están polarizados al corte. Esa es la conclusión. ¿No ve? Están polarizados, corriente 0, están polarizados al corte, y tú escribes, pues este es el punto de trabajo de la juntura de salida. ¿No ve? Q va a ser igual, la tensión colector-emisor es BCC medio, esto lo estás viendo en el circuito, su corriente de colector es 0, su corriente de base es 0. Por lo tanto, pones grande aquí, Q1 y Q2 están cortados. Ahora ya no solo por la explicación, ya por los valores numéricos que tiene cada uno de los nodos, que tú los puedes verificar después armando el circuito y midiéndolo en un laboratorio. Ok, entonces vos dices, es en base a la característica y al modelo circuital que estamos diciendo, cuando el cursor está en la posición media. El transistor Q1 y el transistor Q2 están polarizados en clase B al corte. Entonces me decía, oye, ese era beneficioso, ¿no? Porque te decía clase B, puedes polarizarlo si quieres al corte o a la saturación. A la saturación no nos convenía. ¿Por qué? Porque la tensión colector-emisor, si bien es bastante reducida, 0,5 como máximo, pero hay corriente de colector circulando permanentemente. Entonces el producto corriente por tensión es diferente de 0, por lo tanto hay calentamiento permanente del transistor. En cambio, cuando los transistores Q1 y Q2 están polarizados al corte, la corriente de colector es 0, por lo tanto no hay circulación de corriente, el producto, tensión por corriente es 0. Por eso, claro, te tienes que poner en las mejores condiciones, en la que, porque si hay consumo de energía, vas a tener que empezar a pagar la electricidad, pues chango. No nos queda otra alternativa, ¿no ve? Entonces, oye, no quiero, no, obvio, ponlo al corte. Ok, ya está clarito. Se concluye que los transistores están polarizados para trabajar en clase B. A partir de este punto de trabajo, vemos cómo funciona el circuito. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Hola. Hola. ¿Alguien puede contestar? Está bien, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces estamos entendiendo sin ningún problema, ¿no ve? Ok. Enseguida concluimos ya con esta condición de reposo.
Dice, el cursor del potenciómetro P, ahora estamos explicando del desplazamiento al nodo D. Tensión de C, BCC. O sea, cuando nosotros este cursor del potenciómetro lo llevamos aquí, entonces, ¿qué leemos? La suma BCC medios más BCC medios, o sea, el valor BCC. Dice, y como es el cursor, ¿no ve? Entonces aquí tengo una línea de continua, entonces el nodo C que se incrementa en ese valor BCC medio. Dice, entonces la tensión de C toma este valor BCC. Es más positiva que este nodo B. Yo lo he desplazado a la parte superior. ¿En cuánto? En BCC medios. Entonces la tensión base emisor de Q1 se polariza en directa. La juntura base emisor de Q2 se polariza en forma inversa. Está clarito. ¿No ve? Tengo positivo, positivo acá. Entonces, si pongo positivo, ¿qué transistor es? Este es un PN. Si le pongo a la base un positivo, polariza en inversa. En cambio, este es un es un NPN. Si pongo un positivo a la base, se polariza en forma directa. Es lo que te está diciendo acá. Entonces, se polariza en directa la juntura base emisor de Q1 y Q2 se polariza en inversa. Q1 conduce. Q1, entonces me dice, de este punto del corte he entrado a la zona activa y puede ser que yo llegue a esta saturación, dependiendo la amplitud que tenga mi señal de excitación. Ajá. Ya sabemos que es BCC medios, la amplitud que tiene. Dice, el nodo C ha aumentado en ese BCC medios. Y como el transistor Q1 es un seguidor emisivo, entonces, ¿qué te dice? El nodo B tiene que aumentarse en ese BCC medios. El nodo B aumenta en ese valor BCC medios. Lo que le pasa en la base le tiene que pasar en el emisor. Entonces, este nodo que partió en BCC medios se ha incrementado en un BCC medios. Este es fijo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hay una diferencia de potencial sobre RC que va a ser diferente de cero. ¿Y a quién se debe a la corriente de colector de Q1? Porque la corriente de colector de Q2 es cero, está al corte. Entonces aquí dice, IC1 se ha incrementado, en cambio la corriente IC2 continúa en cero. Entonces, la corriente de Q1 IC1 circula por RC del nodo B hacia el nodo A y toma el valor BRC igual a B sub B menos B sub A. Entonces me está diciendo, B sub B es BCC, partió siendo BCC medios, ¿te acuerdas? Ahora se ha incrementado en ese BCC medios, el B sub A continúa siendo BCC medios, entonces la diferencia de potencial en RC va a ser esto, BCC menos BCA, BCC medios. Por lo tanto, BCC medios, la corriente de colector y sub C1 va a ser BCC sobre 2 BCC RC. Entonces, este es el pico positivo cuando el transistor está llegando allá a la saturación. Este es el valor máximo de la corriente que va a circular sobre el transistor Q1. En cambio, sobre el transistor Q2 va a ser cero. Te dice, retornamos el cursor del nodo D. ¿Hacia dónde? Hacia la parte media. Cuando llegue a la parte media, ¿qué va a pasar?